Entonces, veamos de las evaluaciones que se hagan si corresponde esa operación, digamos, para generar eficiente. ¿Queremos tener empresas eficientes? Sí. ¿De acuerdo? No languideciendo y no que generen pérdidas al Estado. Por otro lado, cuando se dice... Pero yo quisiera un Estado eficiente, más que empresas estatales eficientes. La regulación de precios. ¿Cuántos grifos son los que tiene Repsol? ¿Cuántos son los que se van a vender? ¿Cuáles son los activos? Una centena, no sé exactamente el número. Son alrededor de 60 grifos. Sí. Porque no hay que confundir que los grifos donde aparece la marca Repsol, porque son grifos asociados que tienen acuerdos, o sea, los que son de su propiedad creo que son 60 grifos. Así es. Respecto de un universo de ¿cuántos? No. 3.300 grifos a nivel nacional. Usted me va a decir que con eso el Estado no termina regulando absolutamente nada. Ahora, es verdad también de que en el mercado, en las actuales circunstancias, y pese a las denuncias constantes que hemos venido haciendo, o sea, muchas veces está mostrada la concertación. En el caso del gas, por ejemplo, el 80% de gasocentros fija sus precios exactamente iguales, 1.80 por decir. O sea, se están beneficiando los ciudadanos. Probablemente, si Petroperú decidiera comprar estos 60 grifos respecto de los 3.300 que existen, podría tener alguna injerencia, digamos, para evitar, digamos, este tipo de concertaciones. Pero, en fin, son aspectos técnicos que se tendrán que evaluar. Y volviendo al tema central político, que es quizás el eje del interés. El congresista dice, sí, nos interesan las empresas eficientes. Yo digo, a mí me gustaría un Estado eficiente. Me gustaría un Estado que funcione. Un Estado al que yo como contribuyente le pago un montón de dinero como contribuyente. Me gustaría que funcione la educación, la seguridad, ¿no es cierto? La salud, en niveles básicos, elementales. Y a mí me gustaría ver más bien un gobierno preocupado por esos temas y no por el otro. No sé, creo que las prioridades quizás no están bien asignadas. Mario, por más que se quiera decir y que se insista en el tema, y probablemente algunos lo dicen con convicción y sencillamente están equivocados, porque nadie es dueño de la verdad, claro que este tema está ideologizado. O sea, lo que está atrás de todas estas intentos de explicación técnica es un paradigma ideológico que trajeron los humanistas desde su nacimiento. O sea, no pueden renegar de su nacimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que viene atrás. Ahora, tú me hablas de la eficiencia del Estado. Claro, si tenemos un Estado ineficiente, ¿quién nos dice que ese Estado va a lograr empresas eficientes? Y que comprando más y siendo más grande van a ser eficientes. Oigan, perdón, yo convoco al público que tiene un poquito de edad, no de repente a los más chicos, pero a los que tienen un poquito de edad. Cuando hemos vivido un Estado lleno de empresas, ¿fueron eficientes o fueron ineficientes? Fueron ineficientes, muy ineficientes, pero muy ineficientes. Entonces, no es verdad, pues, que creciendo vamos a tener empresas eficientes. Ha sido lo contrario en la historia. Entonces, creer que ahora todo va a cambiar, no hay ningún argumento para creerlo. Eso es punto número uno. Punto número dos, el control de precios al que hace referencia Jaime y que ahora nos da una explicación técnica de por qué no sería así, sale a la discusión a partir del dicho de ellos mismos. Ha sido Bogotá quien en televisión lo dijo con toda claridad. Les rogaría que se pongan de acuerdo si se va a hacer o no se va a hacer, si se puede o no se puede. Cuando se pongan de acuerdo entre ellos, díganos, porque yo estoy partiendo de lo que dijo el expresidente del Congreso, que creo que es un vocero autorizado, como lo es Jaime también. Así es. Entonces, si uno me dice que quieren hacerlo para controlar precios y el otro me dice que esto sería imposible, les ruego que se pongan primero de acuerdo para saber qué argumento es el que estamos enfrentando. Pero en todo caso, existe la intención, por lo menos de una parte, ¿no es cierto?, del humanismo, de que esto se pueda lograr. De manera que yo lo único que quisiera en este punto concreto, más allá de entrar en tecnicismo de lo que sería o no sería, cuando me dicen, y yo quiero creer, ¿no es cierto?, que acá lo que hay es simplemente una evaluación, no sé, para ver si fuera eficiente, nosotros preferimos adelantarnos. Cuando entendemos que hay señales preocupantes, nos adelantamos a, ¿no? Decimos, espérate un ratito, esto es preocupante, y lo denunciamos. ¿Ha habido alguna consecuencia buena cuando el Estado ha sido elefantiásico? No. ¿Ha habido alguna consecuencia buena cuando el Estado se ha metido a hacer actividad empresarial que no le correspondía? No. El otro día estaba en el hospital de Angamos, parece que lo dije en el pleno, discúlpame que repita el ejemplo, ¿no es cierto? Estuve 2 noches consecutivas. Había un desborde de gente que no era atendida por falta de médicos, no por ineficiencia de los pobres que hacen un gran sacrificio por tratar de llegar. Gente que hacía colas y que no terminaba en emergencia. Dentro de ellos pongo un solo ejemplo. Había un señor sentado en una silla como esta, sentado, conectado con unos tubos, internado. ¿Y por qué está internado el señor? Porque tiene tal malestar. En una silla, sí, en una silla no hay camas. A la noche siguiente el señor seguía en el mismo sillón, sentado. ¿Esto es posible? Caminé un poco más allá y descubrí que más allá del sector de emergencia habían
si no me falla ahora la memoria, 6 camillas y 4 camas, sin colchón, los armatostes, en perfecto estado. ¿Por qué estos se usan? Porque no hay colchones. Es decir, el Estado tenía que invertir en 10 colchones para que 10 seres humanos peruanos pudieran tener una buena atención. Si ni eso es capaz de hacer el Estado, ¿vamos a seguir metiéndonos en actividades que no le corresponden? Esa es la pregunta. Se puede haber mil razones técnicas, pero la pregunta de fondo es esa. Esa es la pregunta de fondo. Prioridades en la actividad estatal. Prioridades en la actividad estatal. El rol subsidiario que a veces no se entiende, que es fundamental en la economía social de mercado, ¿qué es lo que nos dice? Allí donde el particular no pueda definir cosas, no pueda dar los servicios. O no sea rentable lo suficientemente. Por eso, a eso me refiero, no pueda. Por incapacidad o por falta de rentabilidad o por lo que sea, el Estado tiene la obligación de intervenir subsidiariamente para realizar esa actividad que la sociedad necesite. No quiere decir que el Estado tiene que entrar a competir con los privados para ganarle la puesta de mano. Eso es otra cosa. Eso no es subsidiariedad. Y el rol subsidiario del Estado está consagrado en la Constitución. Ese es nuestro argumento. Sí, pero hay que tener en cuenta de que la misma Constitución establece que por ley autoritativa el Congreso puede facultar al Estado a actividades económicas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el Congreso de la República, no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, dio 2 leyes de fortalecimiento de Petroperú, empresa estatal que viene operando, que no es un invento de este gobierno y que viene operando desde hace décadas, ¿ya? Y viene operando menos mal en estas circunstancias, de manera eficiente y rentable. Ahora, lo que se busca con esta ley dada por gobiernos anteriores es de fortalecimiento de Petroperú. Ante este ofrecimiento de Repsol, ofrecer sus activos, se está evaluando la conveniencia para que la empresa estatal Petroperú pueda ser más eficiente. Entonces la discusión hay que hacerla de manera técnica y no ideológica. Y yo quiero... Perdóname, como él comenzó, ¿puedo yo terminar? No, sí, vamos a hablar. Vamos a ¿Tú has hablado más que yo? No, muchísimo menos y después en todo caso. Así que seamos democráticos, ¿no es cierto? Como es Víctor en la conducción del... Eso yo sí le reconozco a los humanistas, que hay una conducción... Pero quiero hablar de otros temas, yo también. No, pero ese tema solamente para cerrarlo, perdóname. La cita que ha hecho Constitucional Jaime está incompleta. O sea, sí es verdad que el Congreso de la República puede autorizar la actividad empresarial del Estado bajo supuestos determinados. Necesidad pública, el rol subsidiario. O sea, eso es una primera cosa. Y lo segundo que ya me alarma es, yo no tenía ese argumento, agradezco que me lo haya alcanzado Jaime, es que efectivamente ellos quieren ampararse de esta ley. En el Congreso pensábamos que esto iba a ser un debate en el Congreso todavía, porque si el Estado iba a querer hacerlo, iba a presentarse para buscar precisamente la autorización legal del Congreso. Ya sabemos entonces que sienten que tienen la puerta abierta y que van a tratar de meterse por ahí. Habrá una lucha entonces que dar seguramente frente a este tema. Sobre el tema de la legalidad. Porque repito los argumentos sobre el tema de la legalidad, porque yo repito el argumento, más allá de cualquier argumento técnico que quiera darse para tranquilizar las aguas, porque creo que lo que está tratando de hacer Jaime es bajar las aguas para poder negociar en paz. Lo que sí creo que hay que hacer es decir a la población que nos escucha una y otra vez, hagamos un poco de memoria. ¿Queremos otra vez un Estado empresarial con una empresa grande o no lo queremos? A los que tienen edad, recuerden y díganlo. Nada más. Y hablando... Yo para completar... Sí. ¿Queremos una empresa languideciendo o queremos una empresa eficiente? ¿Y quién te ha dicho que tiene que ser empresa chica para la discusión que si empresa más grande? Pero permíteme cerrar acá el tema, porque hay otros temas, por favor, hay otros temas importantes que quisiera conversar con ustedes. Hay que crecer para ser eficientes. No quisiera quedarme en este tema. Este es un ejemplo del guiño que aparentemente muchos interpretan que le está dando el gobierno a la gran transformación. El otro guiño, mostrando leyes anteriores a este gobierno. El otro guiño tiene que ver con cosas muy puntuales, como ha pasado la semana pasada con el tema del viaje del presidente a Venezuela a convalidar un gobierno que para muchos es un gobierno antidemocrático, autocrático, irrespetuoso de las libertades de las personas, de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y por esa razón se ha solicitado una interpelación, creo que ya se tienen las firmas, para que acuda el canciller. Es más, vamos a regresar con el despacho de Perú Posible, pero básicamente el tema que has planteado el socio del gobierno actual es que ellos se sienten engañados por lo que el ofrecimiento que dio el canciller y que resultó en una decisión diferente cuando la planteó UNASUR. ¿Qué piensan ustedes? A ver, para ella lo importante, porque sí, no sé si Alberto estuvo en la reunión con el canciller. No, pero por eso, si me permite, tú sabes que en el Congreso, te voy a contar una anécdota, ¿ya? El otro día estábamos en la comisión de fiscalización, donde se veía el tema de IRTP por las apariciones de Nadine Heredia, y a mí me tocó ser por primera vez el primer orador.
antes de hacer el uso de la palabra, se pararon a decirme que retire la palabra. No había dicho nada. Igualito me he hecho acordar, Jaime. Te vieron hay una intención así. Cállese, ¿no? O sea, ¿Algún dígase, gesto hiciste?